Hoy la actualidad, la verdad es que se mueve entre paradojas, porque fíjense a veces, y hoy es un día muy oportuno para recordarlo, no hay peor sabotaje que una petición de apoyo y no hay peor purga que un ascenso. Y en estas dos paradojas se libra la actualidad del día. A la zarzuela no le ha gustado el vídeo de Juan Carlos I. La verdad es que el descenso estético del rey emérito parece imparable. Ha pasado del sobrio mensaje de Nochebuena, rodado en regias ambientaciones, a esta cosa como de anuncio de Black Friday, que sale con con un croma detrás, una bandera virtual, ondeando como un influencer. No sé, es que el Showcast tiene más producción que el rey emérito. La cosa es que a Zarzuela el vídeo le parece inoportuno e innecesario. Esto de Zarzuela, los edificios en realidad ni sienten ni padecen y los ladrillos no se ponen a llamar a los periodistas. Se entiende que a sus portadores, los reyes, les hace maldita la gracia que Juan Carlos se dirija a los españoles para pedirles que apoyen a su hijo Felipe VI. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Que mejor que pedir apoyo sería dejar de sabotear, piensan en realidad en Moncloa, aunque prefieren servirlo con prosa diplomática, innecesario e inoportuno. Miren, ya decíamos que si el emérito se hubiera venido a Yuste, como Carlos V hubiera tenido otro retiro, a tomar un buen menú de caza cada día, a tomar buenos vinos. Es que Abu Dhabi tiene algo peor que la dificultad de encontrar un buen vino y es que es aburridísimo. Y ya saben lo que dice el dicho, cuando el emérito se aburre, en Zarzuela se preparan para el incendio. La verdad es que nadie lo ha visto como un apoyo, como algo que agradecer. Más bien lo han visto como un desafío. Pero es de esos desafíos que vienen envueltos en una sonrisa, como hay insultos que vienen envueltos en un elogio, o como hay purgas que vienen envueltas en una promoción. Y sí, hablamos de la UCO, fuente de desvelos para este gobierno, y donde se ha presentado una gran oportunidad. La brújula con La Torre. Desde Cáceres para el mundo estamos aquí en la Cámara de Comercio de Cáceres, acompañados de muchos amigos de La Brújula y de Onda Cero desde las 7 de la tarde hasta las 11:30, en que comenzará el Radio Estadio Noche, y con toda la actualidad aquí que se respira un ambiente preelectoral, no, ya electoral. Estamos prácticamente de campaña oficial. En realidad España vive una campaña perpetua, pero las campañas siguen todavía circunscritas a su periodo oficial, y eso es lo que arrancará en unas horas. Y bueno, luego hablamos de estas elecciones que pueden cambiarlo todo, ¿eh? A veces se produce un pequeño temblor en alguna autonomía y eso cambia el mapa y las perspectivas en toda la nación. El gobierno, como les contaba, lleva interesándose por las investigaciones de la UCO desde que comenzaron las investigaciones al entorno político y familiar del presidente, sobre todo. De hecho, Koldo y Ábalos supieron que estaban siendo investigados por esta unidad de élite de la Guardia Civil desde mucho antes de que comenzaran las detenciones. Aquí hay dos teorías. Es verdad que ellos tenían un topo que se llamaba Rubén Villalba, que era nada menos que un comandante de la Guardia Civil, y que les pasaba todo tipo de información. Con él se encontró luego la fontanera Leire Díez. Pero también es verdad que José Luis Ábalos, nada menos, acusó al presidente del gobierno de haberle avisado de que estaban investigando a su mano derecha, a su cuate, Koldo García, y que lo hizo nada menos que en la sede del Poder Ejecutivo, en la Moncloa. Esa será una de esas cosas de las que jamás se sabrá exactamente la verdad, si de eso hablaron o no Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, porque probablemente eran las únicas personas presentes en aquella reunión. Pero lo que sí es, sobre lo que sí hay constancia, es que había una cierta queja respecto de la inacción del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que nunca había conseguido anticiparse a los movimientos de la UCO y hacía que los informes demoledores sobre los escándalos de corrupción siempre pillaran al gobierno por sorpresa, lo cual es bastante incómodo. Fíjense en el último,
¿Recuerdan ustedes a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, preguntando, ¿pero qué hay? ¿Hay algo? Incluso había miembros que el día anterior o los días anteriores negaban que existiera el informe sobre Santos Cerdán. Eso ha provocado una enorme molestia en el gobierno, pero si no han podido hacer nada, y no han podido hacerlo hasta el momento, es porque había alguien celoso de su trabajo y de la autonomía con la que debe funcionar la Guardia Civil y más en concreto esta unidad de élite de la UCO. Ojalá, desde luego, todos los servidores públicos hubieran actuado con el mismo celo. Quizás alguno de los que ha sido recientemente inhabilitado seguiría todavía en el cargo. Bueno, como les digo, hay dos formas de acabar con alguien, mediante el premio o el castigo. Y el Consejo de Ministros va a aprobar mañana un premio. El ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y de esta manera lo que fuerza es la renovación de la unidad de élite que investiga los delitos económicos. Pone fecha al relevo en los mandos de la unidad de élite que investiga los asuntos de corrupción que afectan al círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Y luego en el mundo que hay una gran preocupación porque efectivamente Rafael Yuste estaba haciendo su trabajo al proteger el trabajo de los agentes, al no revelar el sentido de las informaciones, y no será por la insistencia del gobierno, que la hubo y la habrá. Este era un movimiento fundamental que se esperaba desde hace tiempo, que ha encontrado al fin su momento y veremos cómo influye, pero pueden apostar a que la batalla por la renovación de la UCO se va a librar con fiereza, porque se juega mucho en el envite. Esta semana comienza con el Partido Popular celebrando el éxito de su concentración contra el gobierno del templo de Devot, con Pedro Sánchez asediado por las filtraciones de la gota malaya, con la que Koldo García y José Luis Ábalos le están torturando desde la cárcel, y con el comienzo de la campaña electoral aquí en Extremadura, donde las encuestas apuntan a una victoria holgada de María Guardiola, pero cuidado porque luego hay que manejar las expectativas. Dicen esas encuestas que Guardiola se quedaría a las puertas de una mayoría absoluta y que tendría que depender de Vox para gobernar otra vez. Bueno, María Guardiola ya tuvo que comerse sus palabras respecto de Vox para lograr ser investida presidenta de Extremadura. Decía Churchill que es una dieta muy saludable, comerte tus propias palabras cuando eres político. Será desde luego una dieta saludable. Ahora que es un trago amargo, de eso no hay duda. Ahora es verdad que a María Guardiola no le han puesto el mejor candidato delante. ¿Para qué engañarnos? Porque lo de Gallardo parece que no tiene remedio. Porque el hombre se camina paso a paso a la urna como si se dirigiera al cadalso, sabiendo que justo después de la urna lo que le espera es el banquillo. Digamos que no está en las mejores condiciones para afrontar la campaña, y otra vez vuelve esa paradoja de que no hay peor apoyo, que no hay peor sabotaje que algunos apoyos. Pedro Sánchez se va a volcar en la campaña de Extremadura. Va a protagonizar, creo que son 4 actos electorales, 4 mítines o 4 grandes actos electorales. Que, hombre, el verdadero acto electoral de Pedro Sánchez sería el desafío de venir en tren. Eso lo primero, porque eso demostraría que hay un verdadero compromiso. Esto es como cuando Fraga se bañó en Palomares. Pues exactamente lo mismo. No hace falta que venga con el bañador Meiba aquí por el ombligo, que lleva el tiro así un poco alto, Fraga. Basta con que se suba al tren y venga y se exponga las consecuencias. Y luego, si llega tarde, lo explique. Claro. Ahora que quizás estamos... es verdad que Gallardo no es Obama, pero le pesa mucho el apellido Sánchez Pérez Castejón. Yo no sé si 4 mítines aquí de Pedro Sánchez no traerán a la memoria, en fin, pues algunas declaraciones, por ejemplo, ante la jueza del hermano de Pedro Sánchez, que son bastante incómodas, desde luego, para la candidatura de Miguel Ángel Gallardo. Ahora, que puede haber un asunto aún más trascendental, porque son las cosas del comer, y antes lo hablábamos además también con los compañeros de Onda Cero Extremadura, con Noelia Macías y con David Cerrato, que es Almaraz. Porque mientras en el gobierno no puedan hablar siquiera de Almaraz por no crear una crisis en el Consejo de Ministros, ya saben ustedes que ahí dentro hay un partido que es decididamente antinuclear, lo del PSOE es más, yo creo que hablarían con otra desenvoltura de Almaraz si no tuvieran unos socios que están decididos a acabar con las nucleares como sea. Bueno, con algunas excepciones, porque hay algunos socios de este gobierno que quieren que haya una especie que haya un paréntesis pronuclear, pero en Cataluña, que estas cosas ya saben lo que ocurre, que Esquerra dice, acabemos con todas las nucleares, pero no en Cataluña.
o, por ejemplo, Junts, que también puede estar en esa idea, donde al final la única que tendrá soberanía energética, precisamente aquí se libran muchos empleos. Aquí se libra pues algo que trae dinamismo económico y que probablemente sea un eje mucho más importante para esta campaña electoral que las cuitas y los problemas de David Sánchez Pérez Castejón, que al fin y al cabo es circunstancial. Digamos que todos somos contingentes, pero Almaraz es necesario. Sobre todo porque en Extremadura es uno de esos casos donde, visto desde aquí, entiendo, resultan más ridículas las proclamas nacionalistas, ¿no? O más ofensivas, ¿no? Porque uno ve a los catalanes, a los nacionalistas catalanes, a independentistas catalanes, o los nacionalistas vascos, hablar de la dignidad de un pueblo, ¿no? Siempre herida por cuestiones que son una pura abstracción, y aquí donde la realidad material es la que duele y donde uno ve efectivamente algunas carencias que son sangrantes y que son el origen de una desigualdad de desarrollo que hay en España, pues uno entiende, dice, bueno, claro, debe resultar un agravio especialmente hiriente, precisamente viniendo aquí desde Extremadura algunos discursos. Pero ya digo, que se atreva a venir en tren Pedro Sánchez a hacer aquí sus mítines. Todo lo demás será humo de pajas. Y luego, además, en esta campaña habrá algunos hitos que vendrán a complicarle la vida bastante a Gallardo, porque tan solo 5 días antes de que los extremeños voten en las elecciones autonómicas, Santos Cerdán va a comparecer en la comisión de investigación del Senado. Y esto, a Montse Mínguez, por ejemplo, portavoz del PSOE, le parece que es convertir esa comisión en un circo. Y es que el Partido Popular está utilizando el Senado para su circo. Y eso es en lo que están convirtiendo la institución tan importante como es el Senado. Bueno, vamos a contarles la última hora de uno de los grandes asuntos del día, algo que tiene preocupado al sector ganadero, y no solo, porque tiene repercusiones en la economía española, una economía exportadora. Fíjense ustedes cuánto cerdo exportamos a China. Ahora están restringiendo muchos de los países sus importaciones desde España, precisamente por este brote de fiebre porcina, que tiene tan preocupadas a las autoridades que se ha convocado a esta hora una comparecencia extraordinaria del ministro de Agricultura, Luis Planas, que pasa por ser de los más articulados de este gobierno, al menos es de los que habla de la materia que conoce y que habla con cierta prudencia. Hay algunos indicios que indican cuál es el origen de este brote de peste porcina en Cataluña. Dicen que es un bocadillo contaminado, un bocadillo con un embutido que estaría contaminado y que habrían ingerido animales salvajes, en este caso unos jabalíes. En esto pasa como con la gripe aviaria, que son los animales salvajes los que se contagian y luego llegan a las explotaciones ganaderas, y si no se han tomado pues las debidas precauciones, pues la convivencia entre los animales es lo que provoca uno de esos brotes. Este es el caso y por eso está habiendo restricciones verdaderamente severas. Bueno, tanto que incluso la Comisión Europea va a enviar aquí veterinarios a Cataluña, y se ha desplegado la UME en algunas zonas, la unidad militar de emergencia. Ya cuando se despliega el ejército, es que la verdad es que los problemas son difíciles de solucionar. Veremos, porque de verdad que es un tema que preocupa mucho. Vamos, lo está siguiendo a Manuel Pecino, que está también pendiente de esa comparecencia. A las 8 de la tarde estaba convocada el ministro de Agricultura. Pecino, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es la última hora? De momento estamos esperando, van 14 minutos de retraso de la comparecencia de Luis Planas, estaba convocado para las 8. De momento esa reunión parece que se alarga con las asociaciones de ganaderos. Hasta ahora venían diciendo que la situación no le está afectando a ellos directamente, porque se ha detectado la peste porcina solo en jabalíes salvajes, pero sí que les afectan las consecuencias. Así que hay preocupación en el sector, porque España es el mayor productor de cerdo de Europa, es el tercero que más exporta en el mundo, casi 9.000 millones de euros el año pasado en exportaciones, y aunque casi el 60% se queda en la Unión Europea, que no hay restricciones, China es el mayor cliente y de momento ha aceptado esto de la regionalización, es decir, bloquear las importaciones solo de la provincia de Barcelona, que es de momento donde se han detectado los focos. Nos decía Asaja esta tarde que la Generalitat les había confirmado 8 casos en total de jabalíes salvajes contagiados, los 2 que conocimos el viernes pasado y 6 más que estaban bajo sospecha desde este fin de semana. Asaja nos dice que sí, que la Generalitat les ha confirmado. No sabemos si Planas en esta reunión con el sector porcino les ha trasladado este dato concretamente, o qué más se habrá dicho. De momento eso, están
hay restricciones a las exportaciones a 140 países, 140 autorizaciones que se revocaron la semana pasada. De momento esto es lo que sabemos. Parece que Planas podría empezar en unos segundos, pero esto es lo que sabemos hasta ahora. Bueno, pues luego volvemos y escuchamos lo que tenga que decir Luis Planas. Muchas preguntas para el ministro de Agricultura. Mira, esta es otra de las ventajas que tiene usted sobre Abu Dhabi, ¿eh? Lo del cerdo es muy importante, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma. Bueno, luego volvemos al Ministerio de Agricultura y vemos cómo avanza esto de la peste porcina, que es realmente preocupante.